Había gente que entraba y tocaba. Solía preguntarme por qué la gente tocaba aquel entonces con grandes sombreros de vaquero de 10 lados. Y es porque yo pasaba por ahí. Imaginen esto. La multitud ruge. Los flashes iluminan el escenario. Y ahí está Bob Dylan, congelado el tiempo como un mito viviente. Un dios con una guitarra, un profeta con gafas de sol. Para el mundo, es intocable. Un guerrero poético que remodeló la música y redefinió la rebelión. Pero adéntrate las bambalinas y la historia se transforma a algo más oscuro. Más allá de los versos cuidadosamente elaborados y las icónicas portadas de los álbumes, se esconde un laberinto retorcido de promesas rotas, amistades quemadas y traiciones susurradas los rincones de los camerinos. Este no es el Dylan de las tiendas de discos y las portadas de Rolling Stone. Este es el Dylan que rompió corazones sin mirar atrás, que usó el silencio como un arma, que desapareció cuando la lealtad le rogaba que se quedara. Y la verdad no es solo desordenada, es explosiva. Y comienza mucho antes de que los aplausos se desvanezcan. Comienza con una mujer que una vez lo llamó el amor de su vida, Joan Baez. Ella le dio su escenario, su voz, su corazón, y cuando ella más lo necesitó, él desapareció. El silencio que siguió no fue solo personal, fue político. Para muchos, sintieron que Dylan había abandonado más que a una amante. Se había alejado de una causa. Pero esa fue solo la primera de muchas fracturas. A medida que pasaban los años, su vida amorosa se desarrolló como un laberinto sombrío. Detrás de las escenas, historias susurradas contaban de romances que se extendían por ciudades, autobuses de gira y habitaciones de hotel. Las mujeres se convirtieron musas, luego recuerdos. Una de ellas, Sara, trató de traer calma después de la tormenta, pero incluso ese santuario finalmente se hizo añicos. Y justo cuando parecía que Dylan finalmente podría encontrar la calma, el caos, una nueva e inesperada tormenta surgió. Esta vez desde el otro lado del Atlántico. John Lennon, un antiguo camarada armas contraculturales, se transformó en un enemigo silencioso. Una vez habían compartido el mismo pulso, la misma urgencia, el mismo fuego. Pero a medida que sus visiones comenzaron a divergir, la admiración se agrió y se convirtió en rivalidad. El críptico desdén de Dylan se encontró con el ingenio sardónico de Lennon. Lo que el público vio fueron ingeniosas pullas las entrevistas. Lo que los conocedores sintieron fue una guerra helada bajo la superficie. Dos titanes de la rebelión que ahora se miraban no con respeto, sino con aguda sospecha. Pero la tensión no terminó ahí. Incluso los mismos movimientos que Dylan ayudó a encender, los derechos civiles, la lucha contra la guerra, la contracultura, comenzaron a sentirse abandonados. Lo habían ungido como su profeta, su símbolo, su voz inquebrantable. Pero Dylan retrocedió. Se despojó del papel como una serpiente muda su piel, dejando atrás a activistas atónitos y seguidores traicionados que se quedaron mirando al vacío que dejó. Bueno, sí, pero ya sabes, los primeros vídeos eran las películas que solían hacer. Ya sabes, Little Richard no puede evitarlo. Mi favorito a Dylan. La expectativa era sofoco. No solo se resistió a ser etiquetado, destruyó las etiquetas por completo. Lo que parecía ser distanciamiento era, verdad, un escape calculado. Al igual que su héroe literario Rambo, Dylan eligió desaparecer antes que conformarse. Quemó puentes no por rencor, sino por supervivencia. Terminó amistades sin explicación. Abandonó versiones de sí mismo como disfraces desvanecidos. Un día un profeta, al siguiente un extraño. Y siempre, siempre fuera de su alcance. Este no era un hombre que se retiraba. Era un hombre que se rebelaba contra su propio mito, quemando el guión antes de que nadie pudiera leer el acto final. Incluso entre los aliados, las grietas se profundizaron. The Band, una vez un santuario de sonido, se encontró a la deriva del hombre que apoyaban. Lo que comenzó como camaradería se convirtió en un resentimiento silencioso. Y para cuando compartieron el escenario, The Last Waltz,
Las sonrisas ocultaban fracturas silenciosas que nunca se curarían por completo. Él les ayudó a reconstruir su sonido. Pero cuando el foco volvió, él tomó el centro del escenario y los dejó al margen. Historias se filtraron sobre su control, su distancia, su falta de voluntad para compartir el crédito. La música perduró. Las amistades no. Y Dylan, una vez más, se alejó ileso mientras que otros quedaron para cargar con el silencio. Y ese silencio resuena aún más fuerte sus letras. Puedes escucharlo cada respiración que toma entre los versos. La culpa, el veneno, los ecos del dolor que no se atreve a expresar voz alta. Las canciones de Dylan son más que poesía con música. Son campos minados sónicos. Cada línea entrelazada con rabia no resuelta y arrepentimiento enterrado. Estas no son baladas de cierre. Son cartas que nunca se enviaron, confrontaciones que nunca se hicieron, disculpas que nunca se dieron. Escucha Idiot Wind y oirás no solo ira, sino el rugido de una relación reducida a cenizas, sin intención de tamizar los restos. Positively 4th Street. No hay significado velado, solo desprecio desnudo envuelto melodía. Don't think twice, it's all right. Eso no es aceptación. Es angustia disfrazada de indiferencia. La picadura está los silencios entre las palabras. La forma que las cuerdas se doblan como promesas rotas. Los amigos sabían cuando estaba cantando sobre ellos. Los amantes se reconocieron el humo. Los enemigos escucharon su derrota grabada a vinilo. Estas canciones no son solo música, son campos de batalla emocionales. Atormentado por las personas que dejó atrás, Dylan convirtió su mayor arma, sus letras, un confesionario sin sacerdote, sin perdón y sin un final a la vista. Y luego vino el giro que nadie esperaba. Dylan, renacido el evangelio y la fe, se despojó de su pasado nuevamente. Esta vez llamas. No solo cambió sus letras, sino que cambió toda su esencia. Se fue el poeta críptico, la voz de la juventud desilusionada. Su lugar se alzaba un predicador, con los ojos desorbitados e inquebrantable, declarando la salvación desde el escenario como un hombre poseído. Se negó a tocar sus viejos éxitos, las mismas canciones que habían construido su mito e inspirado a una generación. ¿Cambio? Pronunció sermones evangélicos a través de la música, alienando a colaboradores de mucho tiempo y dejando a sus compañeros de banda un silencio atónito. Algunos se marcharon, otros se quedaron confundidos, leales, o simplemente esperando que volviera a ser él mismo. Los fans no sabían qué pensar. Las personas que una vez veneraron su brillantez secular, ahora lo escuchaban denunciar todo lo que apreciaban. Los críticos lo criticaron, antiguos aliados le dieron la espalda, y Dylan redobló la apuesta. Se vio a sí mismo como renacido, salvado del abismo. Pero para muchos se sintió como un abandono. El profeta que una vez marchó por los derechos civiles, que despotricó contra la guerra y la injusticia, ahora parecía pertenecer a otra causa por completo. Una divina, sí, pero no la suya. Lo que algunos vieron como un despertar espiritual, otros lo experimentaron como una traición a la contracultura. El hombre que una vez les dio himnos de protesta, había encontrado un nuevo Dios, y dejó a sus seguidores atónitos, divididos y, última instancia, atrás. Sin embargo, incluso las nuevas voces trajeron viejas tensiones. Patti Smith, una vez aclamada como su sucesora, entró su órbita y sintió el frío. A finales de los 70, los críticos la llamaron la Dylan femenina. Los fans susurraron que la antorcha había sido pasada. Pero a Bob Dylan no le agradó la idea de ser reemplazado, ni siquiera simbólicamente. Aunque ofreció elogios superficiales las entrevistas, aquellos cercanos a él vieron algo más profundo. Un resentimiento latente, del tipo que no estalla, sino que erosiona. Cuando salieron de gira juntos, la atmósfera fue de todo menos colaborativa. Smith describió más tarde la dinámica entre bastidores como fría, tensa e incluso surrealista. Dylan evitaría el contacto visual.
Ofrecería medias frases crípticas o simplemente se sumiría el silencio como si el aire entre ellos fuera demasiado pesado para hablar a través de él. Ella se sintió indeseada los mismos espacios que se suponía que debían compartir. Los conocedores recordaron sutiles actos de sabotaje, cambios de set de última hora, errores técnicos que nunca parecían ocurrir durante sus propias actuaciones y un aire general de condescendencia disfrazada de tutoría. Lo que se suponía que era una celebración de 2 generaciones de fuego poético se convirtió en una silenciosa batalla psicológica. Smith dijo una vez: estar cerca de él se sentía como tratar de encender una cerilla a una tormenta. Era tanto el viento como el silencio posterior. Y ese silencio no era pacífico. Era pesado, cargado y lleno de verdades no dichas, como versos que nunca llegaron a la canción. Y cuando Dylan finalmente se volvió contra sus fans, el desenredo fue completo. La década de 1980, Dylan estaba espiral, no solo creativa, sino espiritual y emocionalmente. El icono que una vez sostuvo a una nación la palma de su mano, ahora parecía un fantasma en el escenario. Los conciertos llegaba desaliñado, con los ojos distantes, su voz errática. Lugar de claridad poética, ofrecía reprimendas crípticas. Lugar de himnos venerados, ofrecía listas de canciones inconexas, a menudo reorganizadas hasta el punto de ser irreconocibles. Regañaba a su público. Se burlaba de las mismas canciones que lo habían convertido un profeta. Clásicos como Blowing in the Wind eran murmurados, mutilados o evitados por completo. Las personas que habían esperado décadas para verlo se iban llorando, confundidas o furiosas. Algunos abuchearon. Algunos se marcharon protesta, destrozados por la desconexión entre la leyenda y la realidad. Pero Dylan no se inmutó, o al menos se negó a mostrarlo. Para él, el público no siempre era sagrado. A veces era el carcelero que le recordaba quién había sido una vez, de la versión que ya no deseaba ser. Y esos momentos, Dylan arremetía, no por odio, sino por un profundo y doloroso deseo de liberarse de sus expectativas. Y así se desenredó a la vista de todos, desafiando a sus fans a amarlo, no por lo que había sido, sino por el extraño el que se estaba convirtiendo. Porque su esencia, Dylan nunca fue destinado a ser retenido. Era fuego y niebla, un cambiante que se desvanecía el momento que alguien intentaba verlo de verdad. Se escurría entre los dedos como humo, encendiendo todo a su paso, pero sin quedarse nunca el tiempo suficiente para disfrutar del calor. El costo fue enorme, y resonó lugares a los que ningún foco podía alcanzar. Detrás de cada obra maestra se alzaba un naufragio de confianza. Por cada atronadora ovación, había alguien entre bastidores alimentando una angustia, una traición, un silencio que hablaba más fuerte que cualquier verso. Dylan no solo revolucionó la música, quemó el camino a medida que avanzaba, dejando tras de sí tierra arrasada y personas que todavía intentan comprender cómo alguien tan brillante también podía ser tan frío. Escribió verdades que conmovieron a millones, pero rara vez dijo las que podrían haber curado a algunos. Sus canciones eran catedrales de emoción. Pero la vida real a menudo cerraba las puertas con llave y tiraba la llave. Y así, nos quedamos no solo con su legado, sino con la larga y persistente pregunta que plantea. ¿Puede alguien cambiar el mundo y aún así romper los corazones de todos los que están más cerca de él? Bob Dylan no solo se marchó, desapareció la leyenda. Y el silencio que siguió no fue paz, fue el eco de todas las personas que dejó atrás, preguntándose si eran solo capítulos de su mito o el costo de su genio.